Y cuando faltan 10 minutos para las 7 en punto, vamos con el primer segmento del tema de la semana. Hoy les propongo que hablemos de esa nueva normalidad que supone estrictos protocolos sanitarios, tanto para la comunidad como para las dinámicas de recepción y alojamiento de los viajeros. Se trata de que esta nueva etapa en la que la nación se enfoca en sacudirse las muy duras consecuencias económicas que deja la pandemia, asumamos estilos de vida también distintos y que nos permitan el control sobre la enfermedad. En ese sentido, es determinante evitar el mayor número de contagios, por ejemplo, y esto es muy importante, a partir de los viajeros. Cuba ha establecido un protocolo sanitario para mantener a raya la pandemia mientras nuestros aeropuertos retoman su actividad habitual. Dicha estrategia parte de la realización de exámenes de PCR en la propia terminal aérea y el seguimiento en las áreas de salud donde residan o donde se alojen quienes arriban a Cuba. Pero, ¿se cumple siempre esto? Lamentablemente no. Hace algunas semanas, Santiago de Cuba fue noticia, y de qué manera, luego de que un viajero contagiara a casi otras 20 personas. Santiago de Cuba, que por cierto, no tenía casos autóctonos de la enfermedad por más de 6 meses. Esto es solo un ejemplo, pero la realidad se ha repetido en otras provincias del país. Y esos contagios ocurrían luego de que una serie de violaciones se produjeran y que incluyeron el no respeto al aislamiento físico, el escaso control por las autoridades de salud y la poca percepción de riesgo de la población sobre este asunto. Porque el problema en sí no es que las personas viajen, lleguen o vayan y vengan, sino que esas personas y todo el personal que interviene en el control sanitario pasen por alto todo lo dispuesto. De la misma manera, quienes nos escriben manifiestan que no siempre los PCRs realizados en el aeropuerto tienen resultados en el término dispuesto de 48 horas. Y esas demoras molestan a los viajeros y a sus familiares porque quien sí cumple el aislamiento, ese que sí es disciplinado, se ve privado de disfrutar del tiempo de estancia, que por cierto, muchas veces es corto. Por eso salimos a la calle y le preguntamos a las personas si se cumplen los protocolos para los viajeros, estos protocolos sanitarios establecidos por la autoridad que regula estos temas en nuestro país, cómo hacerlo cumplir, de quién es la responsabilidad. Esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina Aguiar. Bueno, desconozco mucho un poco de cuando llegan, qué tiempos que se van a meter en el aeropuerto, si lo van a aislar no sé qué día, no sé cómo será. Ya estamos bien tomadas para la protección del país. Creo que son medidas que son necesarias por cuanto estamos viendo que el mundo está atravesando por una situación muy difícil desde el punto de vista sanitario. Ya sobrepasan los 50 millones de contagiados y realmente son medidas del país que ha venido llevando una política en este sentido de proteger a la población, de que todo el mundo utilice el nasobuco, o sea, la mascarilla, mantenga el distanciamiento. Eso no es otra cosa que protegernos a todos. Y en lo que se refiere al cumplimiento, ¿piensa usted que se cumplen? Ya, bueno, pues relativamente. ¿Por qué? Porque muchas personas indisciplinadas. Yo considero que el viajero que llega del exterior no debe ir para ninguna casa, debe ir para un centro. Porque hay quien dice, yo voy para tal lugar y va para otro. Hay quien se puede celebrar fiesta porque llegó y no se dan cuenta. Mira en Santiago, uno solo, cuántas personas infectó, echando por la borda todo el trabajo que se está haciendo en nuestro país. Yo considero que esas personas no deben ir para casa, deben ir para un centro de aislamiento, para que no volvamos nosotros atrás con la pandemia. Las personas tienen que tomar mucha conciencia con eso y obedecer, hacer fe de todo eso que se está planteando. Criterios de uno y otro lado. Hay quien manifiesta que deben ir a centros de aislamiento. El país ha decidido que vayan a los lugares de destino y que cumplan esos protocolos y que también se hagan cumplir por las autoridades en las comunidades. Pero hay otros particulares sobre el control sanitario, sobre todo para quienes van a las casas de renta, por ejemplo. ¿Cuáles son los protocolos allí? ¿Cómo controlar el propietario o cómo puede controlar el propietario de esas viviendas que el turista permanezca aislado? ¿Cómo proceder si lo viola? Esas cuestiones, que son igual de importantes, necesitan de mayores alianzas entre la salud pública y quienes se dedican al negocio del alquiler, y esto es solo una lista del problema. De la misma manera que debe quedar muy claro el papel de nuestros médicos y enfermeras de la familia para con la atención de los viajeros, porque hablamos de una responsabilidad nueva que se suma a la carga anterior que tienen nuestros profesionales en los consultorios, y estoy pensando el enfrentamiento a las arbovirosis, el programa materno-infantil que les ocupa tanto tiempo. Bueno, cómo insertar también esta rutina de control de nuestros viajeros, toda vez que cada persona que llega del exterior debe tener ese seguimiento, cómo lograr que haya tiempo para todo eso,
Bueno, habrá que buscar la manera y sobre eso le vamos a preguntar a nuestro invitado esta mañana. Y por último, y no menos importante, hay que apelar a la responsabilidad y la conciencia de todas las partes para que todo cuanto se ha escrito no se convierta en letra muerta. Porque si lo dejamos morir, no lo dude, nos llevará esto tristemente a una situación muy peligrosa y nos apartará del buen paso que hasta hoy ha logrado la nación en el enfrentamiento a la COVID-19. Ahora buscamos opiniones del papel del médico y la enfermera de la familia, qué hacer, cómo contribuir a un mejor enfrentamiento, cómo desde la comunidad apoyar a ese personal de salud que convive con nosotros y que día a día nos prestan la atención médica. Sobre esto preguntó mi colega Georgina Aguiar y esto fue lo que le comentaron. El médico de la familia juega un papel fundamental. Cuba tiene un sistema de salud que pocos lugares del mundo pienso que lo tienen. Esa es la fortaleza fundamental. Ese médico de la familia está en el barrio, está en el lugar, conoce a las personas. Creo que la primera labor, o sea, la profiláctica, la de compensar, la de vigilar y la de denunciar, incluso si fuese necesario, ¿no? Cuando no se cumple, porque lamentablemente lo hemos visto aquí en La Habana y en otros lugares, muchas veces lamentablemente las personas no cumplen. Pero el médico de la familia juega un papel fundamental en eso, desde el punto de vista de la vigilancia, de la profilaxis, de explicar, de acercarse a, porque ¿quién mejor que el médico? Es igual que los CDR, ¿no? ¿Quién mejor que ellos para saber que en un lugar hay una persona que no, si estamos hablando, ¿no?, de los que nos visitan, que hay una familia o una persona que nos está visitando y que lógicamente el médico de la familia debe seguirlo, debe orientarlo y debe exigir que se cumplan las medidas. A ver, control lo va a haber porque los mismos vecinos van a estar pendientes de que la persona no saque, porque es así, el cubano es así. Pero sí es importante que el médico de la familia visite y que pregunte los síntomas, porque a lo mejor la persona ya se siente mal y sin embargo está todavía ahí en la casa, cuando a lo mejor debería estar aislado en otro lugar. Sí es importante que el médico se preocupe y que vaya, porque a veces esas cosas se hacen solamente para cumplir o simplemente pasan por desapercibido y no se hace. Y un día que el médico no vaya y haya un síntoma, es un riesgo de que se contagien más personas. Una responsabilidad compartida no solo del médico y la enfermera de la familia, también de los viajeros, de la comunidad toda. Pero ¿cómo contribuir a que este control sanitario se realice de la manera más adecuada? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus dudas sobre este asunto? Háganoslas saber. Estamos en el Twitter, @eltemacuba, se lo reitero, @eltemacuba, y también en el correo electrónico eltema@icrt.cu, se lo reitero, eltema@icrt.cu. 7:27 vamos al debate en el tema de la semana. Hemos recibido muchísimas comunicaciones, tanto a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Muchas personas nos han hecho llegar sus inquietudes, también sus consideraciones sobre los protocolos que se siguen con los viajeros en el país. También a través de nuestro correo electrónico, eltema@icrt.cu. Vamos a compartir algunos impactos en redes sociales. En Twitter dice este usuario: quien conoce desde dentro el trabajo del médico y el enfermero de la familia y toda la carga asistencial, docente y administrativa que viene llevando desde hace unos años, sabe lo difícil que resultará el cumplimiento de los protocolos para viajeros, dice José Ángel 1992, una inquietud que tiene que ver con esa mayor responsabilidad que adquiere ahora el Grupo Básico de Salud en nuestras comunidades. Vamos a avanzar, tenemos más en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Dice Carlos: yo soy de los que están de acuerdo a que permanezcan en aislamiento a las personas que vienen del extranjero, porque no todos son responsables para cumplir con lo establecido, dice este usuario en redes sociales. Avanzamos, buscamos otra opinión. Dice Gendris Delfino: si eres cuentapropista y a la vez trabajas con el Estado, cada vez que llegue un cliente a tu renta, ¿dejas de ir a tu trabajo estatal? Se pregunta. Tiene que ver también con ese grupo de interrogantes que han surgido a partir de la implementación de los nuevos protocolos. Vamos a buscar una última opinión también en redes sociales. Dice Yancelis: se cumplen a cabalidad hasta que el pasajero abandone el aeropuerto. Posteriormente, depende de su responsabilidad y de la comunidad en que se encuentra enclavada el lugar que visita.
Concluyo, es responsabilidad del que viaja, del consultorio, del jefe de sector y de los CDR. Voy a dejarlo en este punto porque también hemos recibido varias opiniones a través del correo electrónico. Dice esta usuaria que se identifica como Aidita Hernández, gracias por abordar este tema con tantas interrogantes. Favor, aclaren dudas sobre las pruebas PCR que se hacen a los turistas que llegan a casas de renta y que se hospedan con cubanos. En algunos municipios de La Habana, en el periódico Granma del pasado sábado, pues orientan que solo tienen que hacer la primera prueba y en otros que se hacen las dos. Bueno, ¿cómo se opera en este sentido? ¿Qué sucede? Se pregunta otra usuario a través de redes sociales con las personas que, digamos, vienen al país por 3 días, un fin de semana, hacen un PCR, se van el domingo, a veces por la demora de estos PCR no tienen un resultado y salen del país. Esto está permitido. ¿Qué sucede con los viajeros que dan positivo en este primer examen? Bueno, muchas interrogantes que pretendemos dejar claras esta mañana porque tengo el placer de compartir en el tema de la semana con el doctor Carmelo Trujillo. Él es el jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública. Gracias, doctor Carmelo, por estar con nosotros esta mañana. ¿Vio cuántas interrogantes? Sí, gracias a ustedes por la invitación acá a la revista. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar por el deber ser. ¿Qué cosa es el protocolo sanitario establecido para viajeros? O sea, ¿qué es lo que debe hacerse, digamos, para las personas que no lo conocen, lo que han orientado ustedes del Ministerio de Salud Pública para evitar contagios comunitarios de COVID-19 a partir de personas que vengan procedentes del exterior? Sí, Salito, mira, debemos partir primero de que el Ministerio de Salud Pública tiene un programa que se llama Programa Nacional de Control Sanitario Internacional, y a la vez Cuba es un Estado parte y firmante del Reglamento Sanitario Internacional. Sobre la base de esos dos grandes protocolos, por así decirlo, se rige todo nuestro trabajo y se encamina en la nueva situación, en la nueva situación que se vive a nivel internacional y a nivel nacional. Los protocolos están diseñados de forma tal que traten de cubrir todo el ámbito sanitario del país y dar respuesta a todas las situaciones o escenarios que se puedan presentar. Está muy bien intencionado toda la parte de la frontera, o sea, el control sanitario internacional al nivel de la frontera, que lo cubre nuestro Programa Nacional de Control Sanitario Internacional. Todos han visto ya, han ido viendo cómo se han ido implementando estos protocolos a nivel de los aeropuertos, a nivel de los puertos y las marinas. Se ha reforzado todas las acciones, por supuesto. Dentro de los protocolos que ya existían en el país, se reforzaron todas las líneas de vigilancia a nivel del aeropuerto, se reforzó el aeropuerto tecnológicamente, se reforzó con recursos humanos calificados y capacitados para estas acciones. Y bueno, ahí está el resultado de la aplicación. Por supuesto, son escenarios que se van modelando en el tiempo. A medida que vamos ganando en conocimiento, a medida que vamos analizando todo tipo de escenarios, le agregamos medidas y acciones que fortalecen la vigilancia epidemiológica a nivel de la frontera. Lo novedoso de esta etapa es la introducción de la realización de la prueba de PCR. Al momento que el viajero llega al aeropuerto. Al momento que el viajero arriba, lo cual es para todos los viajeros internacionales que arriban al país. Este primer PCR tiene, o sea, el objetivo fundamental es que el resultado esté en 24 horas. Eso no siempre se cumple, doctor. Bueno, eso puede estar dado por múltiples factores, múltiples causas. Desde la propia salida de la muestra hacia los laboratorios, etcétera, y en algunos casos porque el resultado inicial puede estar inhibido. ¿Qué significa que un resultado esté inhibido? El resultado significa que esté inhibido es que no captó, o sea, que pudo haber dado un resultado dudoso, pudo haber alguna falla técnica. Recuérdense que esto se hace con alta tecnología, los equipos, y el propio equipo te lo da como inhibido, pero con esa misma muestra se vuelve a montar y siempre sale el resultado final de la prueba y se le entrega, por supuesto, y todo ese proceso lo estamos tratando de engranar dentro de las 24 horas, porque además es el objetivo y va a ser el objetivo de que el resultado llegue a las 24 horas. Puede estar también sesgado en algún momento, o sea, sesgado no, o sea, afectado en algún momento el proceso de la transmisión de la información. Cuando usted se refiere al proceso de transmisión de la información es de que está el resultado. De que el resultado y que le llegue a la persona hasta que el pasajero lo conozca. ¿Quién interviene en ese proceso? En eso interviene un número de personas e instituciones y sistemas que nos ha costado, pero lo hemos ido engranando, como la transmisión por vía electrónica, el envío inmediato de las bases de datos hacia los municipios, hacia las provincias, y que le llegue hasta el médico de la familia. Todo mecanismo que nace tiene imperfecciones y a medida que va pasando el tiempo se va
engranando el sistema. Vamos a ir entonces, doctor, a las particularidades. Pueden darse, estoy pensando en 3 escenarios fundamentales. Ese viajero que va a una institución hotelera del país, el viajero que va a una casa de renta o la persona que viene a visitar a sus familiares y sus amigos. Vamos a deslindar responsabilidades y quiero comenzar por quizás el más común o el que más preocupe a las personas en el país, y es ese viajero que va a las casas de amigos y familiares, y me voy a detener en el correo que envió Antonio Meli Simeón. Él dice: no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, dice este televidente. Mi pueblo, Bejucal, sin un caso de COVID, está de COVID desde el inicio de la pandemia, ya se estrenó con varios casos y contactos, áreas cerradas y todo lo que le acompaña a este tema. Un visitante del extranjero, fiesta y pachanga, dice, y ha contagiado no sé a cuántos. Me maravilla que personas conociendo todo sobre el tema se arriesguen a enfermarse y poner en riesgo a su familia y el resto de una población, sobre todo en el inicio del mes de diciembre, que estamos ya en esta etapa última del año. Tiene que ver esto con la responsabilidad, tiene que ver con el control. ¿Qué pasa cuando ese viajero le toca o va a casa de amigos y familiares? ¿Cómo es el control ahí? ¿Qué es lo que debe pasar? Mira, Lázaro, nosotros podríamos tener los mejores protocolos del mundo, pero la responsabilidad individual de todos los viajeros es lo más importante. El cumplimiento de las medidas y las normas sanitarias implementadas es lo fundamental, y eso tiene que partir de la persona. Todos los viajeros internacionales que arriban al país, que van a la comunidad, tienen un seguimiento y hay un protocolo muy bien diseñado para manejar este tipo de escenario. Y lo primero que llama este protocolo es a la responsabilidad individual. Todo el que viaja asume una responsabilidad desde que inicia el viaje, de origen hacia el lugar de destino. Y por lo tanto, y además está sujeto y tiene que cumplir con todas las normas sanitarias que se hayan implementado en el país. Es importante, y por eso hemos llamado mucho la atención, sobre el cumplimiento que también tiene que tener la familia del viajero. El viajero que se interna en la comunidad, o sea, el viajero que va a la casa de amigos, a la casa de familia, tiene su cuota de responsabilidad, pero también la familia entra a jugar un rol en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y hemos llamado la atención mucho sobre esto, como es el uso de los medios de protección. Hemos establecido que tiene que estar en estricto aislamiento hasta que llegue el resultado del segundo PCR. ¿Qué cuánto debe demorar ese segundo resultado? Ese, igual, 24 horas, fíjate, este se hace al 5.º día y el resultado debe estar en 24 horas. ¿Por qué se hacen 2 PCR, doctor? Se hacen 2 PCR porque se ha visto que muchas de las personas en el PCR inicial están negativos y en el PCR que se hace al 5.º día dan positivo. Esto tiene una explicación fisiopatológica, o sea, la propia del virus. Una persona puede tener una carga viral en el PCR inicial que no sea detectada y a medida que pasa el tiempo esa carga viral se eleva en sangre y el PCR segundo es el que lo detecta. Vamos a hacer un alto en la conversación, nos vamos a la calle. Usted hablaba de responsabilidad, de conciencia de viajeros, de ciudadanos y de todas las partes que intervienen en este asunto. Mi colega Georgina ayer preguntó sobre esa responsabilidad, cómo lograrla y también cómo controlarla desde la comunidad, y esto fue lo que le comentaron. Yo lo veo bien, porque eso de que van a contagiar a las otras personas lo veo mal. Ya que si va a entrar al país, que entre limpio, sin ningún tipo de problema. Por esperar unos días sin abrazar a la familia después de tanto tiempo no pasa nada. Lo que hay que hacerlo, porque si no, y si no se lavan las manos y si no tienen cuidado dentro de la casa, no se logra el objetivo. Depende mucho de cada quien. La cultura, los valores que tenga cada ser humano es independiente, tiene que ver mucho con lo que piensa sobre la situación mundial. Depende de cada persona, de los valores de cada persona. Ya lo que pienso yo o lo que puede pensar otra persona está nulo, tiene que ser personal. Todas estas medidas se conocen, lo que pasa es que aquí en Cuba, con todos los mecanismos que tenemos, que la salud de todos, que tenemos esa salud en el propio barrio, o sea, el médico de la familia, la atención primaria. Vamos a decir, yo creo que la cultura que hay en Cuba no existe en ningún lado del mundo, pero esas personas que vienen, lógicamente tenemos que agotar todos los recursos para que se sigan los protocolos establecidos, para protegernos todos. Debe ser así para que, bueno, prevenir de que si alguien viene a ver un familiar, ese familiar no transmita, si trae la enfermedad, no se la transmita a las familias que viene a ver.
Bueno, hay muchas interrogantes, doctor. Seguimos recibiendo comunicaciones a través de nuestro correo electrónico, eltema@icrt.cu. Siempre le pido a Manuel, nuestro realizador de la gráfica, que nos ayude para que usted tome nota y usted se sume a este debate. Hay una televidente, Gida, dice, mi pregunta es con respecto a los turistas. Si ese extranjero no es de La Habana y ya tiene rentado un carro para Oriente, ¿puede irse sin problema para la provincia que va o está obligado a quedarse en La Habana? Es una de las interrogantes. Hay otra televidente que nos dice, ese familiar que recibe a un familiar, valga la reiteración, del exterior, tiene que esperar en casa aislado de su centro de trabajo, también sus hijos de la escuela. Vamos a comenzar por ahí. Mira, Lazarito, sí, se han establecido algunas medidas para reforzar todo el control y a la vez el impacto que ha producido el arribo de viajeros masivos al país. Fíjate, cuando un viajero internacional arriba a la dirección que declaró, cuando arribó por nuestros puntos de entrada, deberá permanecer en aislamiento estricto, como decía inicialmente, hasta que llegue el resultado del segundo PCR. Pero la familia también. O sea, la familia debe estar en aislamiento, cumplir con las medidas de distanciamiento social, el uso de los medios de protección, tratar de garantizar el menor contacto con esa persona en el periodo que dure llegar el resultado del segundo PCR. En el caso de las familias donde hay trabajadores, los mismos podrán acogerse al sistema de vacaciones acumuladas o al régimen de licencia sin sueldo. Ya en esto se trabaja el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para darle una respuesta a este tipo. Y en el caso de los estudiantes de todos los niveles, también deberán abstenerse de asistir a los centros educacionales. Ya el Ministerio de Educación se proyectó en este sentido y existe un respaldo y se toman las medidas para poder poner al día a ese estudiante cuando se vuelve a incorporar al curso escolar. Tenemos que comprender todo que en el nuevo contexto nos vemos obligados a actuar de esta manera, nos vemos obligados a implementar este tipo de acciones que necesariamente, fíjate, nos hemos visto en la obligación de aplicarla. Pero responde a una realidad, Cuba ha tenido un control de la pandemia, por así decirlo, si nos ponemos a ver en el ámbito internacional cómo se comporta en otros países, y hoy el principal problema está precisamente en los viajeros. Ahí quería destacarte una cosa, fíjate. Es importante las medidas dentro del hogar, pero también es importante, muchos viajeros cuando arriban al país son esperados por un número importante de familiares. O sea, las personas que van al aeropuerto a recibir a esas personas que vienen del exterior. Y nosotros instamos a la población, fíjate, en este sentido, a evitar por todos los medios la aglomeración de personas en nuestros puntos de entrada. Hay una medida que se ha tomado en todos los aeropuertos del país y es no permitir la entrada a las instalaciones aeroportuarias de las personas que no van a viajar, o sea, que solamente hagan uso, porque eso da una garantía de distanciamiento social, de espacio, de fluidez del aire, por así decirlo, garantiza que haya un contacto mínimo entre las personas, más todas las medidas que se han tomado dentro del aeropuerto para garantizar precisamente el distanciamiento social y la protección tanto de los trabajadores como de los viajeros. Pero una vez que ya salen de las terminales aéreas, existe un número importante de familiares esperándolo. Y nosotros instamos a la familia cubana a que se minimice ese contacto. Sabemos la emoción que produce ver un familiar que por mucho tiempo no hemos podido ver, pero es importante que también existe una conciencia en esta. Nosotros estamos en los aeropuertos y hemos visto que se aglomeran muchas personas para recibir a un solo viajero, que van muchas personas a recibir un solo viajero, cuando en la vida real pudiera ir una sola o dos a recibir ese viajero para ayudar y al traslado hasta donde va la comunidad. Vamos a hacer un alto en la conversación, doctor. Más adelante le vamos a responder allí de qué pasa si el viajero entra por La Habana, va a una provincia del oriente del país, este seguimiento, dónde se le realiza, y responder quizás la interrogante, bueno, ¿por qué no dejarlos en aislamiento como se hacía en el momento de la pandemia, que con los vuelos humanitarios y también de los colaboradores que llegaban iban a aislamiento? ¿Por qué la salud pública no los lleva al aislamiento? ¿Cuál es la respuesta que hay en ese sentido? Nosotros vamos entonces a hacer un alto en la conversación y por supuesto lo hacemos con una pausa para continuar con otros temas. Vamos hasta las redes sociales, buscamos algunas opiniones que han trascendido en Twitter. Dice Perdomo Osorio, diferencia entre, de extranjero un PCR y cubanos 2, no fue contestada. Por favor, doctor Carmelo, ¿por qué a las personas, y no voy a dejarlo solo en residentes, las personas que van a casas de renta y los que van de alguna manera a los hoteles, por qué un PCR y por qué 2 a los que van a la comunidad? ¿Cuál es la diferencia y por qué?
A ver, mira, Lázaro, como te decía, los protocolos están diseñados para abarcar todos los diferentes escenarios que se han previsto en el país. En el caso del viajero, que está implementado la toma de PCR en la frontera y después al 5.º día de su arribo al país. En el caso de los turistas internacionales que van a hoteles y casas de renta, solo se les hace un PCR una única vez. Este PCR, el primero cuando arriban al país. No es que existe una diferencia, es que es otro escenario. En el caso de los hoteles, todos nuestros hoteles en el país están cubiertos hoy por equipos básicos de salud. Por supuesto, fueron reforzados con médicos, enfermeras, especialistas técnicos y especialistas en higiene y epidemiología, que son los encargados de dar un seguimiento al cumplimiento de las medidas que se han implementado por el país en estas instalaciones turísticas y dan seguridad y garantía del cumplimiento de los protocolos que están establecidos para esta nueva normalidad en este nuevo contexto epidemiológico nacional e internacional. También se han reforzado con instalaciones para la atención directa al turista, o sea, en los polos turísticos fundamentales, en caso de que haya que aplicar los protocolos al aparecer un caso positivo. En el caso de las casas de renta es igual. Las casas de renta tienen un seguimiento y un control diferenciado a nivel del país. Constituyen prácticamente un centro de trabajo. El turista se mueve mucho en el país. No es que existe una diferencia en que vaya a una casa de renta, sino por el periodo y porque el contacto con la comunidad en sí es menor en el caso del turista internacional. No obstante eso, fíjate, se analiza todos los días, se ve este escenario. Hoy las casas de renta no han sido el problema, ni los viajeros que han ido a casas de renta han sido el problema de lo que está sucediendo en el panorama epidemiológico nacional. O sea, está vinculado al viajero que está introducido en la comunidad, que está dentro de la comunidad, que está en contacto con sus familiares, sus amigos. No es una medida absoluta, sino una medida que se analiza todos los días, se vigila todos los días, y si en algún momento hay que tomar por parte del Ministerio, de la Dirección del país, otro tipo de medidas u otro tipo de protocolos, se irán ajustando en función de lo que está ocurriendo en la realidad. Pero hoy las casas de renta no ha sido el problema fundamental. Ahora, si un viajero da positivo, doctor Carmelo, en su primer PCR o en el segundo, ¿qué sucede? ¿Va ingresado o si tiene un pasaje, digamos que se va en un tiempo corto? ¿Cuál es el proceder con ese viajero? Mira, en el caso de los viajeros que dan positivo, se le aplican los protocolos que están establecidos en el lugar donde esté. O sea, que están establecidos por el Ministerio de Salud Pública para la atención de ese viajero. Todos los viajeros positivos van ingresados a instituciones de salud. Todos. No, ninguno se queda en la comunidad. Como te explicaba, se le aplican los protocolos de aislamiento, de tratamiento, de estudios y de tratamiento para cada caso. En el caso de los turistas, igual, está diseñado el protocolo y se le da la atención médica que requiera la persona en ese momento. Ahora, doctor, se nos quedaba una pregunta del segmento anterior. Nos escribió una televidente y decía, bueno, este ciudadano que entra al país por La Habana, luego va al oriente, ¿hay un seguimiento? ¿Cómo se controla eso? Si no van a residir en la ciudad donde está ubicada el aeropuerto por donde entró al país. Fíjate, cuando los viajeros internacionales arriban a Cuba, deben llenar o deben entregar, porque se le entrega a bordo de la aeronave, de la travesía, o a la nave que aterrizan en el país, la declaración de sanidad del viajero, que a la vez constituye una declaración jurada de salud. Y nosotros le pedimos a la población, a los viajeros, que hagan el llenado completo y ajustado a la realidad. Y una de las cuestiones más importantes que hay aquí es que se le pide la dirección donde va a residir en Cuba, o sea, el periodo que esté o donde es su verdadera residencia. Pero tiene que ser esa dirección para que pueda ser localizado, para que pueda ser controlado por las autoridades de salud, una vez que ya están dentro de la comunidad. Hoy, la diferencia en etapas anteriores, porque este es un modelo que se implementó desde hace varios años, es que la llenan todos, tanto extranjeros como cubanos. Y tienen que declarar la dirección hacia donde van en Cuba, para hasta allí hacer llegar los resultados de las pruebas, hasta allí hacer llegar las medidas y las acciones de vigilancia epidemiológica. Por eso es que es importante que la persona conscientemente ponga en esa declaración de sanidad la dirección hacia dónde va. Y todos conocemos que al constituir una declaración jurada y un modelo oficial del Ministerio de Salud Pública, cualquier dato que tergiverse la realidad, a usted lo hace como un violador, o sea, está violando la legislación vigente en el país. Vamos a seguir en Twitter, buscamos otras opiniones de lo que está ahora mismo diciéndose en redes sociales, otras personas que se comunican con nosotros, si es posible. Joel Ledo así lo facilita, dice IBET 2019, los protocolos establecidos a nivel de país como idea concebida es perfecta, pero ¿esto se cumple? Se pregunta.
Y hablo de cumplimiento no solo por parte del viajero y las familias de este, sino de las autoridades competentes que tienen la obligación de ejecutar estas medidas. Vamos entonces a abundar en el tema del médico y la enfermera de la familia que tienen allí en la comunidad, doctor, a ese viajero. ¿Cuál es el seguimiento? Los médicos dicen, bueno, ahora tenemos una carga más de trabajo, ¿cómo llevar esto? Vamos a explicar un poco cómo es ese proceder allí en la comunidad. Estoy pensando en las personas que van a casas de amigos, de familiares. Mira, es cierto que el médico y la enfermera de la familia tienen una gran responsabilidad dentro del actuar y dentro del seguimiento a todos los viajeros, pero además todos los programas de salud que se ejecutan a nivel de la comunidad. Es real, pero se ha tratado de ejecutar, de implementar todos estos protocolos sobre la base de acciones que ya realizaba el médico y la enfermera de la familia en la comunidad. Se ha reforzado a todos los niveles el control sanitario internacional. Fíjate, desde el nivel provincial hasta el propio policlínico hay indicaciones directas del Ministerio de Salud Pública para reforzar la estructura del control sanitario internacional. Se crearon equipos de respuesta rápida que también están encargados de dar un seguimiento al viajero en la comunidad y respaldar así el trabajo del médico y la enfermera de la familia. Se ha estructurado mejor, fíjate, las acciones para dar cumplimiento al seguimiento del viajero, no solamente el médico y la enfermera de la familia, sino por parte del policlínico, las estructuras de dirección, las estructuras de estos equipos básicos de salud que te explicaba. Se reforzó el trabajo del inspector sanitario estatal, ya no solamente al viajero lo visita el médico y la enfermera de la familia, sino tiene que visitarlo un inspector sanitario estatal que lo alerta, lo impone de cuáles son las obligaciones que como viajero tiene dentro de la comunidad para con su familia y para con la comunidad, además de la advertencia que se le hace, puesto que hoy se trabaja en el reforzamiento de la legislación vigente para dar salida a todos los escenarios que se puedan producir en la comunidad en torno a los viajeros y así tratar de prevenir y controlar el efecto que ha causado en Cuba en la pandemia, o sea, con la epidemia de COVID-19, la inyección de viajeros al país. Vamos a revisar dos últimos Twitter que recibimos también a través de redes sociales y le dejo pensando en un interrogante, doctor. ¿Por qué no aislarlos? Se preguntan algunos televidentes, llevarlos a centros de aislamiento como se hacía antes. Lo dejo pensando en eso, antes revisamos estas opiniones. Dice Ronmi, ¿pueden explicar cómo es el protocolo cuando se va a viajar fuera de Cuba? Esto es importante también, porque las personas se preguntan si es obligatorio hacerse el PCR. ¿Dónde, doctor? Brevemente vamos a responderlo. Yo quiero viajar, voy a un país determinado, ¿qué debo hacer antes? Fíjate, lo primero que una persona debe estar clara es su estado de salud. Nadie debe viajar enfermo. Además que todas las aerolíneas, los transportistas aéreos velan mucho por esto. Y nosotros tenemos protocolos que implementamos desde el propio aeropuerto. Hoy se hace toma de temperatura en salubridad, se hace vigilancia al viajero epidemiológica por observación en los aeropuertos. Ahora, un viajero que vaya hacia determinado país, desde Cuba hacia determinado país, tiene que estar pendiente de qué exige ese país para su ingreso en el mismo. Hay países que exigen pruebas de PCR con cierta y determinada antelación. Hay países que lo piden 48 horas antes de viajar, hay países que lo piden 72 y hay países que lo piden hasta 7 días antes de viajar. En la página web del Ministerio de Salud Pública y en otros sitios web internacionales está la lista de países que hoy exigen no solamente PCR, sino que también tienen medidas de cuarentena o medidas en frontera. Se actualiza con cierta periodicidad este estado, pero bueno, está la lista de países por regiones del mundo donde viajeros se puede informar. La página web del Ministerio de Salud Pública y la página de Vigilancia en Salud tienen esta lista de países donde el viajero se puede informar. Fíjate, es obligatorio hacerse un PCR en salida para aquellas personas que van a un país que exige como requisito de entrada la realización de un PCR. Brevemente, ¿dónde se lo hacen, doctor, si ese país al que vamos a viajar lo exige? Fíjate, todos los viajeros cubanos que vayan a salir al exterior, todas las instituciones, todas las provincias del país tienen instituciones determinadas para la realización de la toma de muestra. En el caso de La Habana, hay varios policlínicos por regiones de la ciudad determinados y el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, pero en el caso del resto de las provincias, cada una tiene una institución determinada o varias instituciones. ¿Dónde encontrar esa información? En las direcciones provinciales de salud, en las direcciones municipales de salud. Dirigirse y preguntar y se le esclarece al momento a los viajeros en cada territorio del país. Brevemente, ¿por qué no aislarlos, doctor, y permitir entonces que vayan a las casas de renta, a los hoteles y a la comunidad? ¿A qué responde esta decisión? Mira, eso responde a que cuando comenzó la pandemia, el mundo entero se limitó a los viajes internacionales.
Por lo tanto, el número de viajeros disminuyó al mínimo a nivel internacional y por supuesto Cuba no escapó de esto. Nosotros tuvimos un largo periodo de casi 8 meses en que prácticamente no había vuelos internacionales, no llegaban viajeros al país, era un número mínimo y sí era una medida óptima y una medida muy eficiente aislar a todo el que arribaba con las características determinadas con el objetivo que viniera. Pero ya en estos momentos no cumple un objetivo, porque es muy alto el número de viajeros, es altamente costoso toda la medida que haya que tomar en torno a un aislamiento. Y como bien se ha planificado el país, en el contexto de la nueva normalidad se han diseñado todos los posibles escenarios y protocolos de actuación que le den respuesta a esta situación. Muchísimas gracias, doctor Carmelo, por haber estado con nosotros esta mañana. Este tema no concluye, hay otras interrogantes. Nosotros seguimos recibiendo inquietudes, también recomendaciones, preocupaciones de las personas que se comunican con el tema de la semana. El viernes, usted recuerde, nosotros volvemos con la segunda edición de este asunto para que usted entonces pues exponga y haya respuesta a esas interrogantes o preocupaciones que puedan tener a partir del control sanitario internacional. Me queda una opinión en Twitter, nos dicen, para compartir con ustedes, es Yandro, dice, ¿qué pasa con el taxista que lleva a los cubanos que vienen del exterior hasta la casa donde se van a quedar? Bueno, lo vamos a responder, Yandro, el próximo viernes. De alguna manera pensemos en que debe cumplir los mismos protocolos de aislamiento que las demás personas, al menos en ese momento del viaje. De igual manera lo responderemos en nuestra emisión del próximo viernes para que quede esclarecido todo este asunto a partir de la preocupación lógica que siempre genera pues el contacto con alguna persona que procedente del exterior pueda tener alguna, digamos, estar incubando la COVID-19 o estar en un estado de desarrollo ya de la enfermedad. Son las 8:49 minutos en lo que nos ponemos listos para el segundo momento cultural. Les comento que en nuestro portal en Twitter, también en Facebook y en la página web de Canal Caribe nosotros colocamos en streaming toda la transmisión del tema de la semana. Le invito a que usted nos busque a través de www.canalcaribe.cu y en Facebook nos busque como Canal Caribe Cuba.